Shiki el León Dorado, aquel pirata que escuchamos su nombre por primera vez en el arco de Impel Down, contándonos que fue la única persona en toda la historia en escapar de esa prisión de máxima seguridad, y luego más adelante lo conocemos finalmente a través de una película no canónica llamada One Piece Strong World, y honestamente es una pena que así haya sido, porque por culpa de esto, a día de hoy la gente infravalora muchísimo este personaje al punto de creer que no es nadie en comparación a los personajes actuales de la obra, o peor aún, creen que no es un villano lo suficientemente poderoso como para rivalizar contra simples comandantes de Yonkous, pero no, eso no es cierto, porque como dije, la película no es canónica y todo lo sucedido allí jamás pasó de esa manera. Es más, poco sentido tiene que incluso el Luffy del pre-time skip sin hakis le llegara a ganar, pero igual no puedo quejarme, es totalmente normal que la gente piense esto si la culpa en verdad la tiene la propia franquicia. De hecho, hace un tiempo Oda reveló en un SBS que, para quien no sepa qué es una sección de preguntas y respuestas que le hacen a Oda, pues en ese sitio nos cuenta que inicialmente la fruta del diablo que posee Shiki, la Fua Fua no Mi, no se la iba a dar por la simple razón de que él tiene unas normas autoimpuestas para elegir las frutas de sus personajes, y una de ellas era la de no darles frutas voladoras sin contar las Zoans. Así que todo lo que le ha pasado a Shiki en la comunidad es culpa de Toei. Igual, la parte buena de todo esto es que Oda en esos tiempos nos regaló también el capítulo 0 o el episodio 0 en el anime, que consiste, como su nombre indica, un capítulo cortito de cómo se empezó a mover el mundo después de la muerte de Roger, y debido a ello nos dieron muchísima información interesante. De hecho, en el canal también tenéis el resumen de este capítulo. Total, que en realidad Shiki es alguien sumamente poderoso, llegando a rivalizar con personajes como el mismísimo Roger o en un 2 vs 1 contra Garp y Sengoku en Marineford, y aún así su imagen no se limpia debido a la película. Y como ahora tenemos muchísima historia de Shiki gracias al flashback de Loki y Shebeck y no me gusta que la gente infravalore este personaje, creo que es un muy buen momento para traeros su historia al completo, para que la disfrutéis. Así que dicho todo esto, ponte cómodo que empezamos con la historia y evolución de Shiki, el Yonkou entre las sombras. La infancia de Shiki no la conocemos a día de hoy, y dudo que la conozcamos próximamente, pues este personaje, a pesar de que fue importante en el pasado, a día de hoy no tiene conexiones con la trama actual, básicamente que no tiene relevancia en el presente de la obra, por lo que nos vamos directamente a hace 48 años, cuando Shiki era un pirata yakuza y tenía una rivalidad con otro pirata mafioso llamado Kyo, también conocido como Silver Axe. Aparte, también ya había consumido la fruta del diablo paramecia llamada Fua Fua no Mi, que permite al consumidor alterar la gravedad de los objetos a su gusto. La cosa es que en cierto punto de su vida su banda peleó en una Deviback Fight contra Rox y Shebeck, pero perdieron contra él, así que fue obligado a unirse a su banda. Después de ello, él y su nueva banda, que aún no estaba formalizada pero en el futuro serían conocidos como los Piratas de Rox, viajaron hacia Elbaf. En la isla de los gigantes, el grupo de Shebeck, Shiki, Newgate y Stussy conocieron a Loki y luego celebraron un banquete con el rey Harald, quien les advirtió a él y a sus demás nakamas que no siguieran a Rox porque los llevaría a la ruina. Sin embargo, Shiki se rió de las preocupaciones de Harald, afirmando que eran un grupo de gente independiente y que todos estaban de acuerdo con el plan de Rox para Hachinosu y el mundo, además de que si pasase algo malo, pues qué más daría, porque lo abandonarían fácil por no tener una conexión real con él. Y bueno, a partir de aquí avanzamos más porque 4 años más tarde, Rox y sus nakamas conquistaron Hachinosu y formaron finalmente los Piratas de Rox. Meses después, Shiki estuvo escuchando a Rox cuando reveló su verdadero objetivo, que era utilizar 2 poderosas frutas del diablo junto a los formidables guerreros de Elbaf para derribar al gobierno mundial. Y tras un breve enfrentamiento entre Shebeck y Kaido, Rox reunió a sus subordinados declarando que si los seguían, los llevaría hasta el fin del mundo. Y de esta forma emprendieron ese camino, porque en los siguientes 2 años, los Piratas de Rox invadieron y saquearon un montón de lugares, y uno de ellos fue en Food Colony, un templo de la Federación Internacional de la Filantropía. En ese lugar vemos un momento gracioso, y es que se ve como algunos de sus compañeros, incluido Silver Axe, pedían ser sacados del sótano del templo porque se comieron una trampa, pero Shiki, en vez de ayudarles, lanzó una bomba para matarlos con la esperanza de quedarse con una mayor parte del botín. No obstante, su intento fracasó cuando Newgate activó una técnica con su fruta, haciendo que toda la isla casi se hundiera al derrumbarse el edificio y de esta forma sacarlos de allí. Silver Axe, al ver que alguien les tendió una trampa, exigió saber quién había intentado abandonarlos, y Ochoku simplemente señaló a Shiki, y eso hizo que ambos intentaran matarse, pero fueron interrumpidos por un ataque repentino de los marines, lo que los obligó a parar y derrotar a esos marines.
Sin saber más de él, pasaron los años hasta que vemos que Shakuyaku, una antigua emperatriz de Amazon Lily, renunció como capitana de las piratas Kuja y se mudó a Hachinosu para evadir a los marines. La banda de los Rocks se enteraron de esto y fueron directos a confrontarla, pero quedaron tan impresionados por su belleza que no pudieron actuar en contra de ella. De hecho, Shiki fue de los que la atendieron y cumplieron cada uno de sus deseos sin cuestionarla, siendo uno de sus sims más fieles. Tiempo más tarde, Shaki fue lastimosamente secuestrada por un desconocido, quien también mató a Marlon en el proceso, otro Nakama de los Rocks. El traidor de todo esto y que no sabían ellos fue Ochoku. El punto es que la noticia causó gran dolor e ira en Hachinosu y en muchos rincones del mundo pirata, llegando a detener incluso la economía mundial. Después de un año se filtró el paradero de Shaki, y es que parece ser que estaba en God Valley preparándose para ser entregada como premio en la competencia de caza nativa de los nobles mundiales. Shiki fue uno de los tantos en exigir a su gente de rescatarla y lloró de alegría al saber que estaba a salvo, así que todos fueron a rescatarla, y cuando por fin zarparon para ir hasta allí se encontraron con el rey Harald, que estaba decidido a matar a Rox tras aceptar un trato con el gobierno mundial, pero en lugar de luchar de inmediato, Rox y Harald conversaron, y esto desesperó enormemente a Shiki, que tenía prisa por ir a rescatar a la mujer de su vida, así que cuando Rox terminó de hablar, todos derrotaron a los piratas gigantes, aunque en verdad se dejaron ganar para que Shebek pudiera avanzar. Al llegar finalmente a God Valley, Shebek dejó claro que lucharían juntos para salvar a Shaki y que el tesoro que consigan se dividirá después. A partir de aquí surgieron discusiones sobre quién se quedaría con Shaki, ya que no podía dividirse como el botín, así que Shiki propuso que quien la rescatara sería quien ganaría su afecto, por lo que tras desembarcar, Shiki proclamó que nadie debía de interponerse en su camino o si no lo mataría, ya que quería sí o sí salvar a Shaki. Entonces, a pesar de ello, Shiki y sus compañeros lograron organizar una ofensiva efectiva, superando con facilidad a los piratas y marines más débiles de todo alrededor. Más adelante, un ataque de Newgate hacia un enemigo rozó a Shiki, lo que provocó una discusión entre ambos, pero fueron interrumpidos por un grupo de piratas oportunistas que querían derrotarlos para ganar fama. Sin embargo, también llegó Garp para pelear contra ellos, y Shiki aprovechó este momento para separarse rápidamente de sus nakamas y corrió hacia la ciudad para intentar llegar primero a Shaki, compitiendo contra Silver Axe, John, Ganzui y Gilbastard. Pero llegó tarde, porque Silver Rayleigh logró rescatarla antes, y aquí pasa algo curioso, porque cuando algunos piratas sugirieron luchar contra Rayleigh para quedarse con Shaki, Shiki los atacó furiosamente avisándoles que Shaki podría resultar herida si llegasen a atacar a Rayleigh, dando a entender que genuinamente estaba enamorado de Shaki y que le daba igual que lo salvase otro con tal de que ella no le pasase nada. Más tarde, John intentó traicionar a su tripulación y huir con todo el tesoro, lo que llevó a Ganzui a atacarlo. Shiki no sabía qué estaba pasando y se enfrentó a Ganzui exigiéndole explicaciones, y este le explica lo que pasa y cuánto dinero estaba por robar John, así que Shiki también le atacó para intentar quedarse con parte del botín, sin notar que Ganzui también planeaba traicionarlo, por lo que fue atacado por la espalda. Shiki, que aunque no parezca que no se había dado cuenta, en realidad sí lo hizo y logró darle la vuelta a la situación escapando con uno de los cofres. Después de ello, mientras huía con el botín, declaró que los piratas de Rocks estaban acabados y su trama en God Valley termina aquí. En sí, este hecho pasaría a la historia como el incidente de God Valley, donde Rox D. Shebek fue derrotado y muerto, y los miembros supervivientes de los piratas de Rocks siguieron caminos separados. Se sabe que al menos 33 años atrás, tras la disolución de la tripulación, Shiki formó su propia banda, los Piratas del León Dorado, pero sin más información al respecto. Pasados unos años, más concretamente 27 años atrás, es decir, 2 años antes de que Goldie Roger llegara a Lauftel, Shiki supo que Roger había localizado un arma ancestral. Viendo una oportunidad por ello, le propuso unir fuerzas, ya que si juntaban su enorme flota y el conocimiento de Roger sobre el arma ancestral, perfectamente podrían permitirles dominar el mundo, además de pedirle a Roger que se convierta en su mano derecha. Evidentemente, Roger rechazó la oferta, afirmando que no tenía sentido ser pirata si no podía hacer lo que quisiera. Shiki, al escuchar esto, lo acepta e inicia una gran batalla naval entre sus bandas, y esta guerra fue conocida por el mundo como la batalla de Ed War. Pero lo que la gente no sabe es que una tormenta que apareció de repente durante el combate hizo que Shiki perdiera, hundiendo la mitad de su flota, y por casualidades de la vida, un trozo de timón voló directo a la cabeza de Shiki, incrustándose en su cráneo. El doctor que le vio quedó sorprendido de que aunque él esté en esa condición, aún así también esté bien, por lo que decide no quitárselo para no arriesgar su vida porque está clavado muy profundamente en su cráneo, y a partir de allí se quedó con la apariencia que todos conocemos hoy en día. Por último sobre esto es que a pesar de esta guerra, Shiki llegó a tener un gran respeto por Roger y sus convicciones.
Y bien, pasado un tiempo se enteró de que Roger había sido capturado y eso hizo que disparara al hombre que lo había informado y se dirigió directo a Marineford, en donde asesinó a muchísimos marines. Cuando terminó con esa sanguinaria matanza, gritó que no podía creer que como tales inútiles pudieron haber capturado a Roger, así que exigió que lo liberasen, pues él lo mataría con sus propias manos si así lo desea. Al decir eso, Sengoku y Garp repentinamente se acercaron a Shiki, explicándole que nunca tendría otra lucha contra Roger y que tampoco sería capaz de escapar. Asimismo, Sengoku le cuenta que Roger será ejecutado en Lockdown, la ciudad del comienzo, en una semana y que la ejecución estaba destinada a romper el corazón de cada pirata. Shiki se enfadó muchísimo porque el hecho de que la leyenda del rey de los piratas Roger terminara en el mar más débil era considerado como un gran insulto, pero Garp le dijo que el East Blue es un símbolo de la paz y no sería para nada un insulto, sino un orgullo. Por otra parte, Sengoku le explica que no le dejará interferir en la ejecución, así que empieza una gran pelea de Shiki contra Garp y Sengoku, en la que destruyeron la mitad de Marineford, algo que ni siquiera Garp y Sengoku pudieron evitar, aunque al final Shiki perdió y fue encarcelado en Impel Down. En su celda, Shiki escuchaba cómo el mundo buscaba el tesoro de Roger, a lo que pensó para sí mismo que cómo podría demostrarle a todos que los piratas eran los verdaderos gobernantes del mundo. Finalmente, con esta mentalidad logró lo imposible, porque Shiki fue el primer prisionero registrado en escapar de Impel Down, siendo el primero realmente Morley, pero como dije, registrado como tal fue Shiki, cortándose sus piernas para liberarse de los grilletes y más tarde reemplazándolas por sus propias espadas como extremidades protésicas. Debido a este incidente, Sengoku afirma que fue un grave error de su parte que lo dejaran vivir. Tras eso, Shiki fue a buscar a Barba Blanca y tuvo una breve conversación con él sobre sus planes de vengarse por la muerte de Roger y le reveló que iba a desaparecer durante un tiempo y que luego de ello les mostraría la verdadera pesadilla a los piratas. Y con esto último se termina la historia completa de Shiki, el León Dorado. Y sí, con la última declaración de Shiki parece ser que algo tiene planeado y bueno, no sabría deciros si llegará a suceder, porque después de eso cronológicamente sería lo que se nos mostró en la película, pero como dije al principio, eso no es canon, entonces no tengo ni idea de cómo lo hará Oda, además de que no os traeré parte de su vida de la película en este vídeo. Si eso algún día os traigo resúmenes de películas, pero en este tipo de vídeos solo hablamos del canon de la obra. El caso es que está claro que Oda es consciente de Shiki, así que quizás tenga algo pensado para él a futuro, pero eso lo sabremos en su debido momento, porque aquí termina el vídeo. Así que espero que os haya gustado, porque si es así, un like y un sub se agradece un montón y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!